Pegvisomán son los dos que tenemos en Argentina. Ok, Pero son muchas más caras. Yo el mitotane, tengo un solo paciente con eso, que es un paciente que tiene un carcinoma eh, suprarrenal. Es una condición muy rara y con lo único que logramos controlarlo fue con el mitotane y eso también produjo una reducción del tamaño. Después fue operado, se hizo una adrenalectomía unilateral. El tumor medía 8,3 centímetros de largo. Y ahora está sin nada, aparentemente viene bien. El tema de estos tumores es que hacen muchas metástasis peritoneales, así que se está bajo seguimiento externo. Pero el metotane generalmente lo reservamos para esas circunstancias. El pegoximab se puede utilizar, es un bloqueante del receptor de corticoide, pero ese es muy, muy caro. A comparación del ketoconazol es una enorme diferencia. ok, bárbaro, gracias. De nada. ¿Alguien más? Profe, Profe, yo hola. perdón. Vamos, Tengo una duda. El dale. tratamiento en la crisis addisoniana, ¿cómo es el dosar la urgencia? Bueno, hablando de crisis adicional, como para hablar de tratamiento, les cuento algo que no hablamos ayer de eso, pero nosotros conocemos como crisis adicional un paciente que tiene una condición, una emergencia asociada a un déficit de cortisol. Por lo general, la forma de presentación es exactamente un shock, exactamente un shock. Generalmente viene con hipotensión extrema, casi a veces en paro, con los trastornos hidroelectrolíticos consecuentes que tiene el Addison, con trastornos neurológicos asociados. Muchas veces se le pone con adrenalina y lo demás, pero creo que la parte del diagnóstico viene con el interrogatorio de la familia, donde dice que ya venía con cuadro de que estaba con que se paraba y se mareaba, que se sentía mal, nunca tuvo fiebre, entonces cuando ven un shock que no tiene fiebre, tiene que sospecharlo. Y el tratamiento es súper sencillo, se hace dosis única en bolo de hidrocortisona endovenoso de 500 miligramos y después se mantiene una dosis de mantenimiento de estrés que son 100 miligramos cada 8 horas. Cuando el paciente despierta y recupera, se empieza con hidrocortisona bioral y se saca el suero y sale. Les va a ayudar en la crisis adicional el hecho de que cuando se usa una única dosis hay una muy rápida mejoría de la presión, muy rápida. Profe, ¿y no se repone el líquido? Sí, por ¿Están supuesto. deshidratados? Igual no suelen estar hipovolémicos, ¿eh? No recuerden de esto. Lo que tienen es que no pueden mantener la volemia dentro del vaso. Así que no suelen estar hipovolémicos. Pero todo paciente chocado siempre tiene una hidratación estándar de entre 2 y 3 litros de solución fisiológica a día. Gracias. De nada. ¿Quién era el otro? Preguntaba la otra, la que había preguntado, ¿no? Yo, profe. En cuanto a Sí. Cushing, entonces no me quedó claro porque después leí como que había otras pruebas y te quería preguntar si se hacían, pero A ver, habíamos hablado del club en orina, sería el de orina, el el cortisol en saliva, 22-23. sí, 22-23. a las 22 y Sí, 23. sí. El cortisol en saliva, 23 horas, sí. 23 horas, y Eso el test mide de la Nugent, pérdida del ritmo circadiano. sí, y el test de Nugent. ¿Y había algo más? El test de Nugent mide la falta del feedback negativo. Y el cortisol libre urinario, la hiperproducción de corticoides. Claro, pero solamente con esos tres ya podemos hacer el diagnóstico, sería, con dos de esos Claro, tres. uno de cada uno. Nosotros pedimos Gracias. un análisis de cada una de las condiciones. Con dos de esas condiciones alteradas, hacemos diagnóstico de Cushing. O sea, si hacemos dos CLU, dos cortisol libre urinario y los dos nos dan negativo, me faltan diagnosticar todas las otras cosas. Si hago un test de Nugent y lo vuelvo a repetir y me vuelve a dar positivo, sigo solamente analizando una sola de las alteraciones del Cushing, o sea, sigo pensando de que no es Cushing. O si hago dos cortisoles salivales. Entonces tengo que hacer un salival y un Nugent, un salival y un CLU. Con dos de esas pruebas son positivas, ahí hago diagnóstico de Cushing. Bien, gracias. Y el etiológico pedimos la ACTH. Pedimos la Para, ACTH. bien, Ahí entra otra prueba. Cuando vas a hacer el etiológico de ACTH, siempre hablamos cuando hace ACTH elevada, te van a orientar a una enfermedad de, de Cushing, o sea, un adenoma hipofisario como productor. En esa condición puede pasar de que también vayamos a una resonancia y encontremos una hipófisis normal, que no tenga ninguna lesión, ningún nódulo, ningún adenoma.
Entonces nunca hay que descartar que existen ciertos tumores que tienen como producción paraneoplásica a la ACTH o el péptido RPCTH. Lo que más lo generan son mama, pulmón y leucemias. Y en algo linfoma, aunque el linfoma más hace vitamina D, pero también pueden serlos. Entonces, los dos vamos a tener ACTH elevada, los dos vamos a tener un síndrome de Cushing, pero no lo puedo encontrar. Ahí se utiliza un test que se llama test de Forcia, que el test es igual que el Nuyen. A las 23 horas le doy una dosis de corticoide, pero en este caso una dosis de corticoide alta, 8 miligramos de dexametasona. Cuando yo hago después a las 8 horas el cortisol matutino, si está menos de 1.8, suprime, significa que suprime, y por lo tanto me orienta a que es un adenoma hipofisario y en algún lado está escondido. Y tengo que buscarlo un poco más con una resonancia de mayor campo o con un mejor protocolo. Y si me da que no suprime, es muy sugestivo de que sea paraneoplásico, entonces empiezo a buscar pulmón, mamas y sistema linfático. El justificativo de esto es sencillo porque las células tumorales de los pulmones y de las mamas que producen la CTH son mucho más indiferenciadas, o sea, no tienen respuesta a feedback, no tienen receptores para feedback negativo, por lo tanto no tienen por qué suprimir. ¿Sí? En cambio, el adenoma hipofisario sigue siendo un adenoma, sigue siendo una célula hipofisaria, tiene más diferenciación hipofisaria, por lo tanto es mucho más fácil que suprima. ¿Está? Sí, gracias. Bien. Yo por las dudas los lean, por eso se los comento al Forja. Forjas. Bueno, ¿estamos? Profe, yo había leído que el Cushing da alcalosis metabólica y que el Addison al acidosis, pero no entendí por qué. Por el tema de la eliminación de los protones, no te olvides que cuando vos tenés más pérdida de potasio, pues aumenta la pérdida de protones, entonces da alcalosis metabólica. Y cuando retiene sodio, aumenta los protones, no, porque el riñón tiene costransportador sodio, protón, potasio. Entonces, cuando aumenta la pérdida de potasio, va acompañado de un protón. Ah, bien, Igual, gracias. insisto, te digo algo, la alteración en el estado ácido base que generan es muy poco importante. Un 7,35 de pH a 7,32, te diría, como para decir una alcalosis. Y un bicarbonato de 24 a 21, 22, o sea, prácticamente despreciable. Algo que podrías verlo también en una deshidratación, por ejemplo, Ok, gracias, profe. de la acidosidad. ¿Algo más? Bueno. Luca, ¿te animás a poner los casos y leerlo el C? Dale, ahí lo comparto.